Bueno, muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a vosotros por vuestro interés en este evento que se desarrolla con el interés de nuestra organización, poder ayudaros y poder abrir, si es posible, alguna puerta, alguna idea para vuestros procesos de internacionalización y mejora de vuestros resultados. A mí, antes de comenzar la exposición, me gustaría saber si alguno de vosotros estáis dentro de departamentos de exportación, hacéis actividades todos de internacionalización. ¿Hay alguna empresa de las que hay aquí que todavía no haya comenzado actividades de exportación? Bien. ¿Quién tiene experiencia en uso de herramientas digitales, como por ejemplo campañas online en las que realizamos servicios a organizaciones? Nosotros realizamos proyectos europeos, realizamos proyectos de innovación, proyectos de internacionalización, realizamos webs, hacemos consultoría de webs, auditorías. Por ejemplo, realizamos auditorías para la internacionalización. Analizamos las empresas cómo tienen sus entornos digitales, sus herramientas para conocer cuál es su grado de internacionalización a nivel digital. Todo este tipo de servicios nos permiten luego desarrollar contenidos digitales y experiencias reales de entidades y empresas que nos permiten, por una parte, aprender y también seguir con el objetivo de que vosotros mejoréis vuestras ventas y también valoréis el esfuerzo que Asigma realiza para potenciar vuestro negocio. Bueno, pues ¿qué es necesario para poder exportar? ¿Qué necesitamos? Porque bueno, inicialmente todo el mundo tiene una web, pero no todas las webs que se disponen son webs exportadoras, igual que son webs de negocio. Nosotros empezamos en este mundo de la digitalización y del marketing digital hace 5 años o 6. Era un verano que nos llamaron de Google y nos dijeron: queremos hacer una campaña con vosotros. Nuestra empresa, bueno, pues dentro del sector de multinacionales tiene una cierta reputación, pero estamos dentro del grupo muy selecto somos de la universidad, hablamos de cómo conseguir una venta, sino también y sobre todo de entender y conocer mejor a los mercados. Yo lo que quiero aquí es que vosotros os ahorréis un viaje de prospección, el primer viaje, que vayáis al país correspondiente, que habéis decidido. ¿Quiénes de vosotros ha participado en misiones comerciales? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Qué países habéis visitado? ¿Podéis comentar? ¿Verdad? ¿Croacia? Sí, por favor, países, por favor. Yo Marruecos. ¿Marruecos? África del Sur y Mozambique. África del Sur y Mozambique, muy bien. Estados Unidos, Brasil y Marruecos. Muy bien. ¿Alguien más? Por aquí no levanta la mano. Egipto. Egipto, muy bien. Pues vemos que hay un variado ejemplo geográfico de distintos países y de distintas oportunidades. A mí ayer, por ejemplo, me llevé una grata sorpresa como una empresa de vuestro sector pues tiene un proyecto en la India, ¿no? Y claro, yo que trabajo con los indios y sé que son como muy inteligentes, pues digo, mira, qué bien que seamos capaces de ofrecer proyectos y compartir negocio con ellos en este entorno. Bueno, pues la idea es que nosotros aquí nos ahorremos un viaje. ¿Cómo lo vamos a ahorrar? Pues vamos a ahorrarlo haciendo un poco de viajes. Aquí vamos a viajar, vamos a irnos a México, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Colombia y vamos a ver qué es lo que hacen por allí la gente. Eso es un poco lo que tenemos que estar pensando. Te puede venir bien utilizar un entorno digital como herramienta de análisis previo y como información de cómo se está generando la demanda o determinados movimientos que puede hacer incluso hasta competencia no nuestra sino de otros países que vamos a ver. Entonces, lo que nosotros pretendemos con Internet es que aquellos clientes, aquellos contratistas, aquellos entidades que emiten pliegos, emisores de pliegos, y que nosotros queremos que nos acepten, nos pidan que hagamos los pliegos, que podamos enterarnos que hay pliegos y que además podemos rellenarlos y que nos pueden aceptar, pues nos digan que estemos en su órbita. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a todos el hecho de conocer un contrato que ya está solicitado, que ha terminado el plazo para poder entrar? Por ejemplo, Internet es una vía idónea para buscar potenciales entidades que nos puedan contratar para hacer contratos, pliegos de obra pública.
tecnológica o de cualquier tipo de contrato de obra civil que vosotros conocéis perfectamente. Pero esta gente está despistada. No sé si a vosotros en alguna ocasión se os ha dado el caso de que alguien os dice, oye, alguien de una entidad que puede estar interesada en que colaboréis con ellos porque sois una empresa de referencia o porque está buscando gente nueva, os llama y os dice, oye, ¿por qué no os presentáis a este concurso? Claro, si no nos conocen, no nos van a llamar. Para conocernos tenemos la posibilidad de estar de forma presencial o que alguien nos recomiende. Para recomendarnos tenemos que tener prestigio, para tener prestigio tenemos que tener reputación, para tener reputación tenemos que tener confianza, y todo esto es todo otro curso de redes sociales que no me da la mano, pero que sí también tiene que ver con todo el mundo, de que si te conocen a través de un entorno digital de forma favorable, vas a tener más oportunidades de estar presente en eso. Y lo que tenemos que ir haciendo es trasladar ese usuario que estáis viendo ahí, que es un usuario despistado, a un cliente que es un prescriptor. Y ese es el prescriptor que a nosotros nos interesa tener. ¿Cómo conseguir los prescriptores? Obviamente realizando buenos trabajos, pero tenemos que entrar en países donde no hemos hecho nada. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues Internet es una de las herramientas fundamentales. Aquí hay un tema importante, y es que las personas cuando hablan o hablamos de Internet lo confundimos con Google, porque te lo he visto en Internet. ¿Dónde nos has visto en Internet? No, no es Internet, nos has visto en una web que se llama Google, que es un buscador, O sea, esto es un sitio. Internet, Google ha tenido la fuerza y la inteligencia de posicionarse como la mejor herramienta de búsqueda del mercado. Antes que Google había otros buscadores. Antes que Google estaba Yahoo, estaba Altavista, estaban 3 o 4 buscadores, pero los resultados, el algoritmo de Google era mejor. Y eso es lo que ha hecho que la gente, cuando busque con Google, como encuentra lo que quiere y encima gratis, pues sigue utilizando Google. En Estados Unidos, Microsoft, por ejemplo, está invirtiendo una auténtica fortuna para conseguir posicionarse. Ya va por el 30%, pero quizás lo va a vender, es muy difícil. Google, como herramienta, Google tiene muchas herramientas de marketing. Hace un momento hemos hablado de Google AdWords, campañas con Google AdWords, pero cualquier buscador puede hacer también ese tipo de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque hay países donde Google, por ejemplo, no funciona bien, como China. Si vosotros queréis estar en China y dices, bueno, yo quiero invertir, o quiero trabajar, o quiero ver, tengo que analizar ese país. También puede ser otros factores como, por supuesto, los caracteres, cómo se busca con los caracteres kanjis, o cómo se busca en los países pues, de otro tipo de cultura. Es cierto, la inversión de Internet, a pesar de la crisis, aquí estamos viendo datos, me gustaría un poco, pues aquí en esta carta, es un dato del año 2009, ahora voy a pasar otro del 2010. A pesar de la crisis, lo que es cierto es que Internet se convirtió en el tercer lugar o medio para la inversión publicitaria. ¿Por qué? Porque el retorno que genera es mayor que en periódicos y en formatos audiovisuales. Este modelo va creciendo. Aquí tenemos un dato, por ejemplo, de cómo la inversión en España en todos los medios en el año 2010, en el caso de diarios ha disminuido un 4%, mientras que en el caso de Internet ha aumentado un 20%, casi un 21%, 20,7%. En ese sentido, como si yo soy director general de una empresa, pues tengo que hablar con mis responsables de marketing o de negocio y tengo que pensar si yo estoy invirtiendo o no correctamente en estos medios. Aquí no se trata únicamente de hacer publicidad, aquí se trata de tener herramientas tecnológicas que nos permitan conseguir nuestros objetivos. La herramienta tecnológica obviamente es tener una web orientada a la exportación, una web que la gente pueda leer, que cuando alguien esté interesado en un país X, que es nuestro país objetivo, en árabe, yo tenga una web adecuada, o que a lo mejor parte de esa web sea adecuada. A mí me gustaría también comentaros que aquí lo que vosotros tenéis que pensar es, bueno, yo tengo que cambiar toda mi web, tengo que contratar a alguien y gastarme 6.000 euros para que me cambie esto. No, vosotros podéis hacer algo con vuestro webmaster orientado que siga esas pautas con 5 o 6 páginas web que sean legibles. Puede pasar, yo he visto alguna empresa del sector que no tiene, sus web no son legibles. Digo legibles en el sentido de que no existen, porque para mí algo no existe cuando no aparece hasta la tercera página o cuando no se puede leer, o cuando sus metadatos de búsqueda, que luego veremos cómo hablamos de posicionamiento, están mal. Si yo tengo una web
y por ejemplo me voy a un mercado inglés. No, el caso de esta empresa hortofrutícola tiene traducido a distintos idiomas, pero luego cuando van a buscar los usuarios, resulta que para que le encuentren en los buscadores, las palabras clave que ponen son en español. Entonces está pensando que el inglés va a saber español para buscar fruta, o el alemán va a buscar fruta, va a buscar mango, o va a utilizar la palabra espárragos para, pues no, el alemán en espárragos no se dice así, no sé muy bien, pero algunos seguro que lo saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, son errores en lo que es el código fuente, porque lo que hacen los diseñadores web en ocasiones es hacer una gran web, pero no tienen en cuenta esos factores. Esos factores que son muy importantes solamente los puede saber el que no, lo tiene que saber no el experto, porque mucha gente dice, bueno, es que esto yo no lo tengo que saber. Digo, si es que el que contrata tiene que saber esas variables y tiene que comprobar que cuando yo diseño una web se me está diseñando con un objetivo de negocio y se me está diseñando con un objetivo de internacionalización. Y el 90% de las webs que hay ahora mismo no están así. En ese sentido, nosotros lo que sí creemos es que hace falta una estrategia social que nos orientada al negocio y crear también un entorno de redes sociales. No solamente estamos hablando de que nuestra web sea factible, sea productiva en entornos en el mercado exterior, sino también es preciso que establezcamos una metodología de lo que se denomina un social media plan, que también obviamente es aplicable al mercado local, al mercado nacional, pero debe de diseñar también para esos países objetivos. Cuando nosotros vamos, yo pues no sé si habré hecho alrededor de unas 20 misiones comerciales, así, lo que estaba contando, no me acuerdo, porque la verdad es que al final, el otro día estuve con un grupo vuestro en Argentina y en Uruguay, y bueno, que nos seleccionó la cámara precisamente, que estábamos aquí, estabas tú en la de preselección, ¿pero recordar? O no, yo te conozco de algo de... podría ser... Ah, no, estabas tú en la esquina, tú estabas. El día de la cámara, cuando la sesión de Uruguay y Argentina, ¿no estabas tú? ¿Seguro? Sí estaba, ¿no? No, pues había alguien que se parece mucho a ti. Hubo o sea, pues sabéis que la Cámara de Comercio, y aquí tienen un departamento internacional muy activo, hace una preselección y ofrece y subvenciona misiones comerciales, o sea, viajes y agendas, y lo que hace pues es una reunión previa. Me sonaba mucho tu cara porque el acento tuyo también me sonaba, digo, pues era algo parecido, pero será alguien que tiene acento argentino y que no, y entonces eras para Uruguay y Argentina. Entonces estábamos, y algunos coincidimos con un grupo de ingenieros que estaban buscando países y también estaban viendo Uruguay como ejemplo, ¿no? Ahí lo que sí es cierto es que en esas misiones comerciales, pues muchas veces yo he ido a misiones comerciales y no he vendido nada. He estado en Moscú, por ejemplo, y no he vendido nada. He estado en Argentina y he vendido algo. Y veo que en ocasiones esa misión, el esfuerzo que me supone, el tiempo y el trabajo, pues no tiene ningún resultado. Además, el famoso efecto de misión comercial es que todo el mundo te recibe muy simpático, muy amable, y te vas como contento, mira qué bien, pues para tener posibilidades, y luego no sabes nada de ellos. Entonces, esas cosas y errores que he cometido personalmente me gusta compartir para evitar que se produzcan en el futuro. ¿Cómo? Pues obteniendo información y preparando antes esas sanciones. Que nos vamos todos a no sé dónde, el efecto de vámonos todos en grupo, ¿a dónde? A tal país. No, pero yo voy a vender esto, me interesa, puedo hacerlo. Tenemos recursos, hay muchos que se van un poco a ver qué pasa. Entonces, es mucho más importante antes haber hecho una estrategia social y conocer cómo está ese país a nivel digital y qué información hablan de nuestros servicios, qué empresas hay en el sector, qué competencia tenemos, qué valor vamos a poder desarrollar, que no ir a ver qué pasa, ¿no? A ir a ver a alguien, a ver si me recibe alguien. O si conseguimos otros negocios porque alguien de la competencia está. A lo mejor es una buena cosa que una empresa del sector esté en India, pero quizás es difícil que todos podamos ir a la India a vender. O esos son ejemplos que lo que tenemos que tener claro es una estrategia social y hacer una monitorización permanente del entorno digital que nos dé información clara y que podamos ir a aquellos países donde tengamos más posibilidades de éxito. Porque nosotros tenemos un público que son nuestros clientes. Entiendo que en vuestros casos, como empresas de ingeniería, pues muchos de ellos son empresas, entidades públicas, organismos que tienen presupuestos o grandes empresas que os contratan para determinados proyectos, y para que estas empresas nos visualicen,
pues tenemos una serie de herramientas. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un blog en el cual vayamos impartiendo o vayamos hablando de innovación, de lo que nosotros creemos como un objetivo de mejoras en el sector o mejoras en el servicio, o una estrategia de comunicación que vaya generando prestigio y valor a lo que nosotros estamos ofreciendo. Por ejemplo, nosotros, este evento, el objetivo es difundir conocimientos que os permita referenciar y que conocer a nuestra organización como una entidad que puede tener experiencia o puede tener una cierta capacidad en este sector de internacionalización. Estos blogs, por ejemplo, lo hace la Clínica Mayo. La Clínica Mayo, en el sector sanitario, tiene unos blogs muy reconocidos a nivel mundial y ha conseguido, gracias a esos blogs, aumentar el número de pacientes, porque ha conseguido internacionalizar, porque ha hecho blogs traduciendo a otros idiomas para que vayan a Estados Unidos distintos pacientes, porque resuelven temáticas que en muchos países no las resuelven. Tenemos correos electrónicos, tenemos la posibilidad de que tengamos fuentes, es decir, las RSS que están en muchas webs y que no siempre pues están bien mantenidas, pues tenemos que conseguir que la gente se nos conecte a las RSS, es decir, que si nosotros actualizamos algo, que ellos vean esa actualización, que tengamos un sitio web pues, con una serie de estructuras que nos permitan integrar, por ejemplo, si tenemos una web integrada con las redes sociales, ¿no? Tenemos una red social, nosotros ponemos anuncios o ponemos información del sector o hacemos una publicación en un blog, podemos informar a todos nuestros seguidores y a los que están en nuestra web de ese blog. Esa estrategia que se hace de forma local para nuestro mercado nacional siempre se puede adecuar al mundo internacional. Ahora, hay muchas variables que hay que tener en cuenta antes de hacerlo. Por eso es importante tener claro que nosotros vamos a ir a otro consumidor y para eso lo principal, antes de empezar a ver a qué web vamos a tener, es a qué países vamos a ir. A lo mejor en países, a nosotros no nos interesa, si nos trabajamos en el sector de ingeniería, habrá oportunidades claras en Iberoamérica, muchos de vosotros ya me han comentado algo, hay muchos que no están todavía, pero hay empresas que están en Perú, que están en Colombia, México y están haciendo mucho negocio allí. Hay empresas de cientos de trabajadores. ¿Cómo nos interesa? Si nos interesa tener algo en inglés o nos interesa tener una web que esté localizada y que tenga un dominio de ese país, si está en castellano. Son decisiones que dependen del país objetivo. Si yo me voy a un país que habla hispana, a lo mejor mi esfuerzo no es yo quiero hacerlo en inglés, sino vamos a entrar en ese mercado, vamos a crear una red de usuarios y de seguidores que trabajen o que nos sigan en nuestro sistema. ¿Qué infraestructura tecnológica deberíamos de tener para poder exportar? Bueno, lo primero es tener claro de cuáles son las herramientas que tenemos actualmente. Si nosotros tenemos un sitio web, si nosotros tenemos un portal o otros portales, en este caso como un portal de aprendizaje, o en este también ponemos, por ejemplo, un catálogo de compra online, que quizás pues en este sector es difícil pensar en tener, pero hay una empresa uruguaya que lo tiene, que acabo de ver y que vamos a ver luego. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Quién es el que actualiza? Todo esto es lo primero que tenemos que saber. Es decir, hacer un diagrama que nos permita tener muy claro cuáles son el inventario de recursos digitales en Internet que dispone la empresa, cómo se actualiza estos recursos y qué tipo de interacción vamos a poder hacer. Esa geografía, que es una fotografía, es un mapa, es un elemento previo, es el fundamental para empezar luego a hablar. Si tengo mi web en diferentes idiomas, si yo puedo actualizar directamente esa información. En ese modelo, una vez que ya sabemos lo que tenemos, sabemos por dónde va a ir el usuario. Tenemos que definir, tenemos que controlar. Una de las cosas que nos pasa es que muchas veces el bosque es el problema de que no nos deja ver las estrellas, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a hacer una web, ¿no? Entonces nos centramos en la web, pero no nos centramos en lo que va a hacer el usuario. Al final nos sale una web, cuando desarrollamos web, y nosotros hemos desarrollado alguna, cuando estamos con el cliente, al final dice, no, esto y esto, y muchas veces dice, bueno, yo hago lo que dice el cliente, pero me da miedo rebatirle porque si no, tal. Entonces estás ahí con una situación algo delicada
porque al final el cliente muchas veces se fija mucho en ese anuncio, en esa imagen, en la visibilidad de la web, que dé buena presencia, buena imagen, pero no se fija en otros factores. Otros factores como, por ejemplo, la edición, el factor edición. El factor edición es fundamental. Yo prefiero tener una web fea, pero que la pueda editar. Siempre. ¿Por qué? Porque si la puedo editar, yo no tengo que estar llamando a mis diseñadores web. Y si yo estoy un día por la mañana, me levanto a las 3 de la mañana pensando en que se me ha olvidado poner una noticia o tal, y cojo el edito, sale una noticia, y yo he puesto una foto, y aparece ahí la actividad, y es legible. Y yo tengo que decir, oye diseñador, hazme por favor, pero nosotros tenemos diseñadores, o sea que tampoco es que esté en contra, sino que lo que tenemos que tener es que sea editable, por ejemplo, ¿no? Y poder hacer una noticia en el idioma correspondiente. Entonces, cuando yo pongo una web, nosotros tenemos que saber qué va a hacer el usuario. ¿El usuario dónde va? O sea, vosotros sabéis, entiendo que todos estáis familiarizados con el concepto de palabra clave, ¿no? Lo que keyword, ¿no? Todos sabéis el concepto en inglés. Entonces, esas palabras clave, que son las que generan la búsqueda, pues van a dar un resultado en el buscador y va a hacer que pulse o no en base a la información que nosotros ponemos en la URL. Ese mensaje que nosotros vamos a poner va a ser el que, en comparativa, en ese momento, en esas milésimas, en esos segundos de efecto comparativa, el usuario va a decidir entrar o no que hagamos en Internet. Nos estamos jugando la decisión o el cliente simplemente en esos conceptos. Entonces es muy importante que nosotros ofrezcamos información relevante. Es decir, si yo digo, si alguien busca servicios de ingeniería hidráulica, lo que yo quiero son servicios de ingeniería hidráulica. Lo que no quiero son información genérica de una empresa. Porque a mí, cada empresas hay millones, igual que para vosotros hay millones, en 18 sectores, y lo que yo quiero es recibir información de los servicios de ingeniería hidráulica. Por eso la contextualización del mensaje es fundamental, y por eso hay que el que esté encargado de la web de vuestra empresa tiene que hacer mapas de itinerarios de navegación. Y tiene que decir, si yo busco aquí con estas palabras, ¿dónde voy? ¿Interesa o no interesa? Y si no tenemos un mapa, nos lo tenemos que hacer nosotros. Y si tenemos ese mapa, vamos a ver si nuestra web está bien o mal hecha. En el momento que entremos y tengamos que hacer 3 clics, más de 3 clics, apuntarlos más de 3 clics para llegar a donde quiero, está muy mal. Tiene que ser como máximo 2 clics. Entonces, si yo busco y pulso y me encuentro una web donde no está ni el teléfono, solamente veo una foto, pues eso está también mal hecho. O sea, lo que nosotros tenemos que interactuar con el usuario, nosotros tenemos que mostrar algo, llamar la atención y que pulse. Eso se llama conversión. Tenemos que convertir. Esto es como íbamos cuando iban antes a las misiones, ¿no? A convertir. Pues hay que convertir al usuario. El usuario que está fuera, que antes veíamos que estaba fuera despistado, en el momento que clica ya se mete en el grupo de posibles. Pero si nosotros no conseguimos eso, se nos va a ir. Eso también, por ejemplo, lo vamos a ver con el rebote, ¿no? Estáis familiarizados con el concepto de rebote en Internet. El usuario que llega a una web y no encuentra lo que quiere y se va. Ese es el rebote. Entonces, nuestro objetivo como gestor, no como diseñador de web, sino nosotros tenemos que saber cómo conseguir, a través de cambios y de información que estamos facilitando, cómo fidelizamos a esos usuarios y conseguir más información. Entonces, la navegación del usuario os recomiendo que es un ejercicio interesante. Siento daros varias tareas para después de la sesión, que en un momento dado, ahora que hay unas vacaciones, pues podéis tener tiempo y poder dedicarlo con tranquilidad si os apetece. Algún cliente nuestro que nosotros hemos tenido, por ejemplo, orientado al negocio, ¿no? Nosotros, ¿por qué hablamos de internacional? Pues porque no hay nada de esto. O sea, ICES habla de internacional. Yo he dicho charlas en el ICES y hablan de temas genéricos y no a un sector. Yo lo que estoy haciendo ahora es investigar este sector y poner ejemplos y ver cómo está funcionando y dónde tienen que ir esas webs y cómo vamos a conseguir negocio con alguna de ellas. Desde un punto de vista genérico, efectivamente, existe en muchos cursos de Google AdWords. Nosotros tenemos cursos de Google AdWords, tenemos cursos de Google Analytics, o sea, cursos para hacer marketing por Internet y cursos para hacer análisis de webs y basados en herramientas, en este caso de Google. Y también hacemos, por ejemplo, cómo generar negocio a una compañía a través de Facebook. En este caso es Monster, que integra su negocio, es una empresa que se dedica a puestos de trabajo y nosotros integramos la red social para que en España pudiera generar negocio con una herramienta que es Vino. También, por ejemplo, es otro sector completamente diferente que es Imaginarium. ¿Cómo va a ser la estrategia digital de Imaginarium para generar mayor fidelidad en sus usuarios y conseguir que muchos de estas amas
estas madres entren en un club de compra específico, utilizaban las redes sociales para ese objetivo. Cada entidad, cada empresa, cada uno de vosotros tiene un servicio completamente diferente. Vosotros podéis estar especializados en un área en el cual, por ejemplo, tenéis aplicaciones informáticas que perfectamente pueden ser vendidas a través de Internet y que podéis hacer un comercio electrónico con ellas. Otras pueden ser entidades que tenéis servicios, de manera que vuestra estrategia tiene que ser diferente, divergente a esta otra opción. Y al final lo que se trata también es de tener muy claro cuando nosotros tenemos una estrategia SEO respecto a la organización. Internet, antes hemos dicho, pues es una fuente muy interesante de información. Yo os recomiendo, por ejemplo, utilizar la herramienta Google Insights for Search. ¿Conocéis esa herramienta? ¿Habéis utilizado? Esta herramienta os da tendencias. Hemos hablado antes de que sabéis palabras clave, entonces las palabras clave de vuestra empresa, pues os recomiendo otro ejercicio. El ejercicio número, aparte de viajar, estamos aquí hablando de ejercicios, yo voy a poner las palabras clave de mis servicios y me va a dar información de tendencias, me va a dar una serie de zonas. Aquí vemos los distintos buscadores. Tenemos a Bing, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser interesante si estáis ¿por qué? Porque la tasa de inversión de publicidad en Bing es más barata, el ROI que genera el retorno de inversión en Bing es mayor que en Google, porque Google, como tiene muchos más clientes, es más cara la publicidad. En cambio, en Bing está relativamente subvencionada y los retornos que os puede generar es mayor. También hay otros, como hemos visto, está el Lycos, Yahoo y Altavista. El Search Engine Marketing, el SEM famoso, nosotros lo que queremos cuando se habla de SEM, como veis, es un concepto que habla del mundo del marketing, es decir, son las actividades de búsqueda, los resultados de las actividades de búsqueda por campañas publicitarias. Si yo hago una campaña publicitaria, yo voy a hacer una campaña SEM para que cuando alguien me busque, pues aparezca como un anuncio en esa pantalla, en ese resultado de búsqueda. En cambio, SEO es un sistema más objetivo, en el cual no hay que hacer publicidad directa, sino que hay que tener una serie de condiciones para que podamos salir en la primera página o en la segunda. Al final, estos resultados de búsqueda se producen en estas pantallas que todos estamos familiarizados. En este caso, por ejemplo, si hacemos una búsqueda de ONG, aparece pues una serie de links, de líneas, de vínculos, en los cuales por una parte aparecen la parte publicitaria, el resultado de publicidad, y por otra el resultado objetivo de búsqueda que se produce por otras variables que veremos después del café. ¿Qué ventajas tiene el SEM para el sector de ingenierías? ¿Es interesante hacerlo? Yo como tengo una empresa de ingeniería, ¿me puede interesar hacer SEM? Bueno, podríamos pensar que no es la base de los posibles resultados para generar negocio, aunque sí es una manera de poder obtener información. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una campaña, por ejemplo, tenemos un nuevo servicio o tenemos una misión a un determinado país dentro de 2 meses, a lo mejor nos puede interesar captar posibles clientes o posibles empresas que quieran que les visitemos. Como sabéis, cuando vais a la misión comercial, pues en ocasiones las agendas son buenas y en otras no tanto. Muchas veces las agendas se hacen por personas como yo hice en su momento y no conocen o no conocemos todos los sectores. ¿Qué mejor que vosotros que conocer, poder dar esas ideas? ¿Y cómo conseguir que esas personas se interesen o esas empresas o entidades se interesen? Es a través de esta vía. ¿Por qué? Porque de la otra manera, si nosotros vamos a un país donde no tenemos nuestra web posicionada, nunca nos van a ver. Si queremos que nos vean, si queremos que nos visualicen, la única manera es hacer un anuncio SEM, en el cual aparezca pues el título del servicio o el título de la empresa y el tipo de servicios que realizamos. Esa sería una utilidad para la aproximación al mercado. La segunda utilidad que nosotros vemos y veremos posteriormente es para determinar el interés de los países objetivos. Una de las maneras que tenemos para determinar el interés de países objetivos es hacer campañas iguales con el mismo presupuesto, que pueda ser un presupuesto reducido,
vamos a ver el caso de un presupuesto de 80 euros por país, y nos van a dar ideas de si en un país hay más o menos interés por este tipo de servicios. Nosotros podemos hacer una campaña de 2 meses, podemos hacer una campaña para 3 países, podemos hacer un anuncio igual con el mismo tipo de servicio, si es el mismo, por ejemplo, idioma, y si no, pues adaptado a cada país, y podemos analizar el interés que tienen estas personas por nuestros servicios. Lo podemos hacer directamente con los datos que nos ofrece el informe en Google AdWords, o lo podemos hacer también indirectamente con datos que nos ofrece Google Analytics. Por ejemplo, si nosotros tenemos personas que captamos el interés en determinados países y van a nuestra web, cuánto tiempo han estado esas personas, qué tasa de rebote tiene y qué tipo de posibilidad vamos a poder obtener para tener interés. En el tema de SEM, pues podemos conseguir que nos pidan información. A mí me sorprende cuando yo hago una búsqueda en el Google de México, o creo que fue el otro día el Google de México, y aparece una empresa española, se pulsa y resulta que no tiene teléfono ni tiene ningún lugar de información. El anuncio está, o sea, la página está muy bien, está contextualizada, es decir, habla de los servicios, pero te mandan a otro sitio para... Entonces, las landing pages, o sea, las páginas de destino, todas tienen que tener un elemento de interacción. Apuntároslo eso, me gusta que os apuntéis, porque significa que os interesa. Las landing pages, si nosotros conseguimos que vaya alguien a nuestra página, tiene que tener un elemento de interacción. Tiene que poner su correo electrónico, tiene que tener un elemento donde podamos inmediatamente un formulario, algo que sea fácil y que permita en un clic. Es decir, yo lo que hago es hago la búsqueda y cuando pulso aquí lo que tengo que llegar es a un lugar donde ya me dan algo donde yo pueda interactuar, donde el usuario puede contactarme directamente. No simplemente se queda en esta la empresa, qué bonita. Porque siempre va a haber alguien que va a tener necesidades de contacto. Y si ese alguien tenemos que buscar o tiene que buscar otras opciones, esa persona pues se va a encontrar con que pues probablemente puede desistir o va a tener que buscarlo por otro sitio, por un directorio. Al final nos quedamos sin el cliente. Y si estos señores pues, son personas muy ocupadas o no tienen mucho interés, van a ir a otro sitio, y en vez de pulsar el primero, pulsan el segundo. En vez de la ONG de Greenpeace, pone Fundación el Javier Ferrer y pum, y ya está, y me he ido de Greenpeace y he perdido un potencial. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos una campaña. Aquellos que ya lo conocen, pues va a tener menos valor esta parte. Al final nosotros en una campaña lo que estamos poniendo es un caso de una empresa que es Jamones Juan Pedro Domecq, que vende en Rusia, vende en distintos países y hace campañas publicitarias adecuadas al mercado. Por ejemplo, pues en inglés, ¿no? Pero claro, si yo voy como de la empresa hortofrutícola a vender espárragos y lo pongo en español, pues no me van a buscar, a no ser que solo quiera vender a los españoles que hablan a lo mejor en Rusia, lo cual pues es realmente pocos, ¿no? Van a ser pocos. En este caso, pues lo que hacen es una de las campañas orientadas al mercado británico. Y aquí hay preguntas que nosotros tenemos que responder antes de poder hacer esas campañas. La primera es, ¿cuáles son las oportunidades que tengo en mi sector? ¿Qué es lo que estoy encontrando? Siempre pensando en el país, no pensando en nuestro país. O no pensando, yo me internacionalizo porque no tengo más remedio, no. Yo me internacionalizo porque quiero dar un servicio a un determinado país que, obviamente, como actividad de marketing, la información de la competencia es otra pregunta importante que tenemos que resolver en nuestras reuniones. Y luego vamos a ver qué necesidades tienen nuestros clientes para tener información posible de necesidades que podamos resolver posteriormente. Con esa información nosotros siempre tenemos que tener muy claros esos objetivos. Si nosotros nos desviamos de los objetivos, como estamos hablando cuando tenemos una web, que empezamos a hacer la web y la dejamos muy bonita pero no operativa, pues eso nos vamos desviando, y eso es un factor muy importante que el director o el coordinador o el responsable de esa iniciativa tiene que tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, el factor de relevancia, es muy importante. Nosotros, relevancia tiene que ver con coherencia y tiene que ver con consistencia. ¿Cuándo vamos a tener éxito, por ejemplo, en una búsqueda? Que eso va a ser, ese factor de relevancia también tiene que ver con las búsquedas. Pues cuando la gente que va a buscar algo encuentra exactamente
una web, una página web que le habla de esto. Si yo hago servicios de ingeniería hidráulica, van a ponerse primeros aquellas páginas web que hablan de servicios de ingeniería hidráulica. Si yo creo que ese servicio se necesita, por ejemplo en Uruguay, acaban de hacer obras, y según me comentaron, pues era una de las tareas, uno de los servicios que estaban pidiendo el gobierno, pues entonces probablemente sería interesante que nosotros hagamos una pequeña web, pero no es una web, sino 3 páginas o 2 páginas informativas que en esa campaña puedan ir a ese entorno, o poder generar un dominio en Uruguay que sea el mismo que el nuestro y que tenga 2 páginas donde hable de servicios de ingeniería hidráulica y donde luego esa página nos redirija para solicitar información. Aquí en el mundo del marketing la ventaja que tenemos, entre comillas, es el pago por resultado. Aunque Google dice que es pago por resultado, es pago por clic, lo que no significa es que nosotros paguemos y tengamos resultados. Eso es un poco engañoso en cuanto a que es verdad que no haces un anuncio como un periódico donde pagas por estar y luego no te llama nadie, entonces eso pues es triste. O haces una feria y pagas por estar y luego no vendes nada, sino que aquí solamente vas a pagar por aquellas personas que pueden tener interés. Claro, ese interés puede ser de la competencia o puede ser interés de posibles clientes, o puede ser interés de usuarios que ven que puede ser interesante pero luego no te llaman, ¿no? El resultado es que por lo menos hay un interés para poder generar. De la otra manera haces una campañas de marketing en la cual no existe ese valor. Y también es verdad que puedes elegir, puedes crear un ROI claramente, porque sabes lo que te ha costado exactamente esa campaña y las devoluciones o las conversiones que has tenido, si es que ha habido conversiones. Imaginaros que tenéis en vuestra empresa ya tasado el número, cuánto cuesta tener un lead o un contacto determinado. Bueno, pues este tipo de sistemas os permiten medirlo de una manera mucho más clara. El cálculo del ROI, pues obviamente ya es un tema de vuestro esfuerzo, y aquí lo que siempre me he repetido antes, creo que es muy importante que vuestras campañas se establezcan, no solamente penséis en la campaña específica en Google, sino qué recursos vamos a dedicar para conseguir que toda esta infraestructura tecnológica se adecue a la exportación, para tomar decisiones. Aquí vemos informes muy detallados. La ventaja que tiene este tipo de herramientas es que luego hay una serie de informes muy detallados que te permiten averiguar las tendencias del mercado, del interés de determinados clientes y dónde puede haber clientes con una inversión pequeña. Antes podemos activar nuestra visibilidad en Internet. Por ejemplo, en este caso tenemos una empresa que no es la que hemos visto antes, sino es otra, que hace una campaña en Japón y que lo que hace define las palabras clave que son fundamentales dentro de nuestro servicio. Palabras clave de servicios. O sea, nosotros en exportación, por ejemplo, he visto en el sector muchas páginas que las palabras clave que usan para ser localizadas son de la localidad. Como si en Shanghái alguien estuviera muy interesado que alguien de Madrid o alguien de Barcelona les hiciera una consultoría de ingeniería. Es decir, ponen la palabra clave, ponen Madrid. No, lo que tienen que buscar son servicios. O sea, en Shanghái yo no estoy buscando ingenierías en Madrid. Pues que alguien lo busque, pero si yo creo que un servicio en Shanghái van a pedir servicio de ingeniería allí, no en Madrid. Entonces el tema de aquí y allí es muy importante. Porque lo vemos aquí, pensamos que está aquí, no. Esto no está aquí, esto está en otro sitio. Siempre es muy importante. Por eso, palabras clave, la traducción de esas palabras clave, la información de páginas de destino coherentes con esas palabras clave y que además estén en los metadatos. Es un tema de cómo utilizar los buscadores. Tenemos que saber que los buscadores son completamente diferentes en un lugar o en otro y que es absolutamente importante también pues, tener en cuenta factores como por ejemplo el idioma o caracteres como es el caso de Rusia. Adecuar esas webs el modelo de multidioma. Muchas webs se diseñan sin ese objetivo, la variable multidioma. Y entonces lo que sucede es que cada vez hay que traducirlo todo, cuesta un montón de dinero y al final lo que os interesa más hacer una nueva web que tenga una estructura multidioma. Multidioma quiere decir que esa estructura luego pueda ser visible en distintos países y pueda ser fácilmente adaptable, que no estar traduciendo la web que tenéis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí al final nosotros lo que tenemos que saber es qué impacto vamos a tener. Es decir, si nosotros hemos hecho una campaña, ¿cómo vamos a poder verlo? Pues yo os recomiendo que utilicéis herramientas de medición de las campañas de marketing, de SEM, como puede ser Google Analytics, como puede ser Google AdWords,
Pero también, y es muy importante, el analizar qué hacen los usuarios en vuestra web. Entonces, acceder darle alta con Google Analytics. Vosotros tenéis, ¿quién tiene Google Analytics o ha trabajado un poco con Google Analytics? Podéis... Ajá, 2 personas. Hay muchas herramientas. El Google Analytics es una de ellas. La ventaja que tiene es que es gratuita y la ventaja que tiene es que bueno, pues se actualiza con bastante frecuencia y tiene muchas variables. Realmente yo creo que se está haciendo el estándar. Otra recomendación a vuestros diseñadores web o a vuestros responsables de Internet: por favor, utilizar Google Analytics, integrarlo en vuestra web para que empiece a leer vuestra web y que os empiece a decir qué hace la gente. Por ejemplo, desde dónde os miran. Por ejemplo, qué tecnología están utilizando. Por ejemplo, qué países están más interesados. ¿Cómo? Con la tasa de rebote. O sea, tú puedes tener el peor rebote del mundo. Lo puedes tener en España. Llegan y en un segundo, en menos de un segundo, ¡pum!, se van. Esto no me interesa, ¿no? Pero siempre va a haber un país donde vaya a haber menos rebote y otro más rebote. ¿Por qué? Porque el que tiene menos rebote es el que más interesado está. Se queda mirando. Entonces, tu web puede ser una porquería, pero si tú sabes cuál es la que tiene el rebote, cuanto menos rebote hay, es que más investigan. Entonces, ese país objetivo tiene más interés. El que accede a esa web está teniendo más interés. Entonces, por ejemplo, es otra de las actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podemos llegar a tener, por ejemplo, una campaña, si tenemos suerte, o tenemos una herramienta de venta. Ahí, si tenéis, no sé si tenéis algún tipo de aplicación que sea tangible o algún tipo de paquete vendible de servicios o de, pues el hecho de conseguir un retorno directamente con esa campaña. Y si no se ha comprado, conozco a fulanito, la empresa se llama tal, me acuerdo de ese nombre. Pero ¿cómo van a acordarse en el mundo internacional de nuestro nombre si hay millones de empresas? Pues eso es difícil. Otro factor que puede suceder son lo que son las páginas de destino. Páginas de destino que no tienen que ver con la información que nosotros llegamos, es importante la publicidad. Otro error también común es el utilizar la web como un anuncio publicitario. Esos errores se repiten. Por ejemplo, en el caso de Twitter, la cuenta, el Corte Inglés, por ejemplo, hasta muchos años poniendo el mismo mensaje que en sus anuncios reales, en sus anuncios en papel y en sus campañas publicitarias, ponía el mismo mensaje. Utiliza Twitter como si fuera el lugar para poner su anuncio. Utilizamos la web para poner nuestro anuncio. Nosotros tenemos que poner la web para generar valor, no como una campaña publicitaria, que eso además queda anticuado o queda desarrollado incorrectamente. Otro error es el no ser capaces de editar nuestra propia web. No podemos depender de editores de terceros. Tenemos que tener la agilidad inmediata de poder cambiar un área donde nosotros podamos poner las noticias, donde nosotros podamos poner fotografías, donde nosotros podamos poner un vídeo pequeño. Si mañana tenemos un representante de un país que visita Angola, por ejemplo, hace un vídeo de 2 minutos y lo ponemos en nuestro canal de YouTube y ponemos una noticia nosotros. No tenemos que estar esperando a que alguien nos la ponga y a comprobar que ese alguien lo ha puesto y por supuesto que nos cobre y nos lo ponga tarde. No se trata de tener permisos para cambiar la estructura de la web, sino se trata de permisos para ser capaz de editar cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de informática. Algunos errores más, por ejemplo, el principal error muchas veces es que no tiene ni el idioma correspondiente. Estamos intentando vender a algún país extranjero que utiliza un determinado idioma y nuestra web no está en el idioma. Está en inglés, a lo mejor, donde hay países donde no es el idioma común, o a lo mejor no lo tenemos ni en inglés.